desarrollo territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Inversión privada, crecimiento económico y también lo que se gasta en la seguridad privada. De eso hablamos con dos importantes miembros de dos gremiales en este país. Eso, en República. Bueno, 2,6% es aproximadamente lo que el país supuestamente va a crecer este año según el gobierno y también según la CEPAL. Para hablar de este y otros temas ya se encuentra con nosotros esta mañana Carlos Guerrero. Él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco. También nos acompaña esta mañana don Javier Simán. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Bienvenidos, caballeros, esta mañana a República. Gracias, Carlos. Buenos días. Antes de que comencemos nuestra discusión, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando se trata de lo que el gobierno va a dejar de percibir en concepto de impuestos por la baja de los combustibles. Escuchemos. 102 millones de dólares que vamos a recibir menos por el ingreso. Estoy seguro que esos 102 millones de dólares tendrá que ser compensado con el incremento en la productividad y en el consumo que deben de tener. Al valer menos el combustible, pues las empresas consumirán más y va a haber un mejor bienestar. Bueno, 102 millones de dólares es un problema de caja para el gobierno, pero son 102 millones en manos de los salvadoreños. Imagino que la premisa de la que parte el ministro Cáceres es de que ese dinero entonces sirve para el consumo. ¿Comparte usted esta aseveración, don Javier? Carlos, cualquier ahorro en el precio del petróleo tiene una gran incidencia en la economía del país. Ya lo estamos viendo en los precios de la electricidad. Eso, por supuesto, permite a nuestras empresas ser más competitivas y permite a la población también tener un ahorro que puede utilizar para otras inversiones en bienes de consumo o servicios. Definitivamente que eso debería de permitir que la economía se vaya reactivando, siempre y cuando logremos que eso vaya directamente a la reactivación de la economía y no pues que Hacienda pretenda ver cómo le va echando mano a esos ahorros pues que está teniendo la población. Bueno, yo hice unas pequeñas cuentas, don Carlos, si nos estamos ahorrando aproximadamente como $1, digamos, por galón, son, digamos, unos $12, son como 48, 50 dólares por salvadoreño, pero si multiplicamos por la cantidad de salvadoreños que de repente tienen auto, que serán unos 500,000 o 600,000, estamos hablando de un buen ahorro a nivel colectivo. La pregunta es si eso de alguna manera incidiría en la dinamización del sector que usted representa, la construcción. Definitivamente, yo creo que hay que ver esto como una oportunidad. La reducción del precio del petróleo hay que verlo como una oportunidad, como una especie de incentivo para que tratemos de que este ahorro que vamos a tener lo hagamos productivo. Generemos inversión, generemos ahorro y hagamos buen uso de este ahorro. Yo creo que el hecho de que circunstancialmente el petróleo, que es un commodity que ahorita está bajo, pero dentro de 2 o 3 años no sabemos cómo va a estar, hay que aprovechar esa coyuntura y ese momento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos sectores han estado apretadísimos, pero particularmente el sector transporte, que tiene que ver mucho con nuestro sector, el sector de la construcción, este es un momento de respiro y es un momento de hacer esas inversiones necesarias para actualizar equipo, para hacer esas inversiones importantes. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en no ver este momento como una oportunidad, ya que ha habido una disminución en los ingresos de la caja del Estado en poner más impuestos. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque es un momento circunstancial. No sabemos qué tan constante va a ser esta reducción del precio. Hoy está a $48, no sabemos cómo dentro de un año se va a comportar, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de esto. Ahora, don Carlos tiene razón en el sentido que de repente una crisis en el Medio Oriente nos puede disparar nuevamente los precios de los combustibles y no podemos estar haciendo cuentas alegres y poniendo impuestos en este momento. Digamos, hay que ser como cautos. Eso de repente sería una sugerencia, ¿verdad? Pero ustedes están viendo que el gobierno se está moviendo en ese sentido, don Javier. Mira, correctamente tenemos que ver qué tan sostenible va a ser esta situación de los precios del petróleo y de los precios de energía, que depende en gran medida de los precios del petróleo. Pero sí, el mismo llamado que hace Carlos de que el gobierno tiene que ser muy cauteloso, de no tratar de meterle mano a esos ahorros que nos está trayendo la reducción del precio del petróleo, porque eso va a estancar el crecimiento y nada le puede traer más ingresos al Estado que el crecimiento económico, ¿verdad? Nosotros desde que vimos el presupuesto que se aprobó
ya habíamos indicado de que estaba totalmente desbalanceado, que las premisas de crecimiento del 2.6% eran incorrectas, pues ¿cómo vamos a llegar al 2.6 si no hemos pasado del 1.5? Entonces habían ingresos que estaban sobreestimados y habían gastos que estaban subestimados. Entonces, situaciones coyunturales como esta, que baja el precio de la gasolina, pues ayuda a los salvadoreños, ayuda al país, pero por supuesto a corto plazo le genera menos ingreso al Estado. Entonces ya vimos que el Ministerio de Hacienda, su primera reacción fue un impuesto complementario a la gasolina para compensar un poco eso que va a dejar. Dejemos que la economía arranque, porque si nuestra economía arranca generamos más empleos, generamos más inversiones, el Estado empieza a percibir más ingresos. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería durar, idealmente, aunque eso no lo controlamos nosotros, pero cuánto tiempo cree usted que sería lo idóneo que durara esta baja de los combustibles para que esto sirviera como una especie de recorte de impuestos a los salvadoreños que de alguna manera impulse la economía? Mire, no habíamos visto estos precios del petróleo desde hace 10 años. Y ya estamos empezando a percibir los beneficios en la baja de la tarifa eléctrica, por ejemplo, y inmediatamente hemos percibido los beneficios del ahorro en los precios de combustible. Entonces esto debe de empezar a permear en las cadenas productivas para llegar al consumidor final. Ok. En el caso del sector de la construcción, los bajos precios de los combustibles, ¿qué efecto cascada es el que produce, digamos, en la cadena productiva de su sector? Bueno, yo creo que hay que verlo como una gran oportunidad. Yo creo que la apuesta de nuestro sector es a crecer. Yo quisiera comentarte, Carlos, de que nuestro sector, lamentablemente, el año pasado, el 2014, cerró aún por debajo de los índices de crecimiento nacionales. Es decir, si el país cerró al 1.8, 1.6, nuestro sector decreció con referencia al 2013. Y eso es una peculiaridad que no hemos logrado romper ese ciclo de bajo crecimiento desde el año 2007. Entonces, 2008, ¿verdad? Cuando tuvimos la crisis 2009. Entonces, eso es importante recalcar porque como sector nosotros hemos tratado de ser propositivos, de ser constructivos ante el gobierno y en ese sentido pues esperamos que este 2015 realmente tengamos algo diferente y esa diferencia es posiblemente tratar de construir confianza, reglas de juego claro, que es lo que hemos venido trabajando con la Vicepresidencia de la República como comisionado para la inversión pública y privada en los últimos meses como sector de construcción, donde hemos identificado una cantidad importante, estratégica de inversión en construcción. Quiero recalcar que es una inversión de empresas nacionales que por las características de nuestro sector es intensiva en mano de obra, es una inversión que puede ver resultados de inmediato en el territorio y adicionalmente genera un desencadenamiento de otros subsectores sumamente importante. Con esto lo que quiero decir es que si el sector construcción está creciendo, pues esto derrama en el resto de la economía y es uno de aquellos índices de que la economía está creciendo. Nosotros como sector queremos ser parte del crecimiento sostenible. Podemos ser la punta de lanza para romper el ciclo de bajo crecimiento y lo que necesitamos son reglas del juego claro. Nosotros hemos venido hablando de la excesiva burocracia que tenemos en nuestro sector. Un proyecto de mediana, gran envergadura, hoy por hoy puede tomar de 2 a 3 años solo en la parte de planificación. Esto nos saca del mercado en términos de competitividad, cuando países de la región están siendo más competitivos en ser mucho más ágiles en otorgar los permisos. Entonces esto requiere de mucha voluntad política que a través del diálogo estamos construyendo con el gobierno. Yo creo que este es momento de pasar del diálogo y de las promesas y de las palabras a hechos concretos. Necesitamos cristalizar estos esfuerzos para que realmente podamos ver un crecimiento económico y vía el crecimiento económico entonces todo el resto de problemas que tenemos pues van a ir solventándose. Bueno, a ver si lo entendí bien. Entonces básicamente el rol que el gobierno podría jugar sería el de relajar esta cantidad de trámites que ya tienen de tal manera que esto estimule de alguna manera la inversión en construcción. Sí, y más que relajar yo diría el Estado puede tener un rol y debería tener un rol de facilitador, de coordinador. Digamos, en un proyecto de construcción tenemos que tratar con diferentes instituciones, en algunos casos 7, 8 instituciones del mismo gobierno. Entonces, cuando tenemos un gobierno con un rol de coordinador, de facilitador, que vea estas inversiones como beneficio para el país, obviamente todo dentro del marco legal, esto ayuda, esto manda mensajes positivos. Y lo estamos viendo en otros países, no vayamos tan lejos, hasta Nicaragua. Digo hasta Nicaragua porque Nicaragua es el país que tal vez
menos, o digamos, con más problemas en términos de crecimiento económico ha tenido en el pasado, pues hoy está creciendo más que nosotros. Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros también tenemos la capacidad de poderlo hacer. Ahora, don Javier, ¿por qué El Salvador sigue teniendo, a su juicio, los niveles más bajos de inversión en Centroamérica, cuando en Centroamérica de repente tenemos otros países que tienen el mismo problema delincuencial nuestro, como Honduras, o digamos un régimen político, digamos, no tan confiable para muchos como Nicaragua? Mira, hay varios factores, no solo uno, pero en nuestra opinión, desde el punto de vista de la industria, lo que más detiene las inversiones es la incertidumbre política y la inseguridad jurídica. Es decir, el industrial tiene que hacer grandes inversiones para sus fábricas que no son a corto plazo. Tú empiezas a diseñar y a montar una fábrica que no va a empezar a trabajar tal vez hasta dentro de 12, 18 meses. Entonces, el industrial es un poquito más visionario y progresista en el sentido de que no está viendo a corto plazo, pero le detiene su inversión no saber qué va a pasar dentro de 12, 18 meses. Entonces, cuando tú tienes una asamblea en la que cada jueves cruzamos los dedos que no se vaya a pasar una nueva ley con madrugón o con dispensa de trámite que vaya a cambiar las reglas del juego, o si tú tienes una incertidumbre política que en cada elección nos jugamos el sistema, que si va a ganar uno, que si va a ganar otro. Entonces eso genera una incertidumbre que el empresario decide, yo mejor me voy a esperar a ver quién gana, porque este está proponiendo una cosa y el otro otra. Entonces por eso nuestra insistencia en fortalecer las instituciones del Estado, porque las instituciones no deberían de variar independiente que quién está en el gobierno. Es decir, los funcionarios públicos tienen que estar con independencia, dedicados a servir a la población y no al partido que los eligió, y ellos pueden brindar un servicio a las industrias, a la industria de construcción, a toda la población, independientemente de ningún color político. Entonces creemos que la incertidumbre política y la inseguridad jurídica, el cambio de reglas de juego, eso es lo que exime de las inversiones. Ahora, don Javier, ¿será esto una amenaza real o una amenaza percibida en la inseguridad jurídica y política? Pregunto porque Giovanni Berti, director ejecutivo de Proesa, nos comentaba que desde 1960, cuando se toma el pulso a la inversión privada en este país, eso ha rondado en el 15% aproximadamente, no lo suficiente, al 23% como supuestamente deberíamos estar. Entonces, de repente hay causas coyunturales y otras estructurales. Y no sé si las coyunturales podrían ser esa percibida amenaza, o si esta amenaza realmente Yo es real. creo que es irrelevante, Carlos, si es real o es percibida. Lo que importa es lo que cree el empresario que va a invertir. Si el empresario tiene miedo, no va a invertir. Entonces, si es real, igual la tenemos que combatir, y si es percibida, igual tenemos que cambiar esa percepción, ¿verdad? Pero tú tienes que recordar, desde que hace décadas hay grupos de izquierda que han venido sembrando el odio y la división de clases, han venido atacando al empresariado, el sistema de libre empresa. Entonces, eso no deja de dejar una huella. Entonces hay mucho trabajo que hacer para generar esa confianza nuevamente, y de hecho, como lo menciona bien Carlos, el diálogo con el gobierno, con los partidos, es muy importante para ir limando cualquier inquietud, cualquier percepción, pero como bien dice Carlos también, no podemos continuar en diálogo eternamente. El diálogo nos tiene que llevar a acciones concretas que realmente solucionen los problemas que estamos enfrentando, no solo los empresarios, todos los salvadoreños. Porque creemos que el gobierno tiene que proveernos 3 servicios básicos: salud, seguridad y educación. Y por ahí creemos nosotros que debemos de empezar. Para cerrar este bloque, nada más, señor Guerrero, asumiendo que, digamos, se lograron solventar los problemas que hay con los trámites, y hay aproximadamente 1.500 millones de dólares, tengo entendido yo, que están estancados en inversión de construcción, ¿existe la demanda para esos proyectos que se construirían? Yo creo que sí. Acuérdense que son proyectos para construirse en 5 años. Es decir, la economía tiene capacidad de absorber un promedio de 300 millones por año. Acordémonos que en los últimos años ha habido una poca producción de todo tipo de vivienda, por ejemplo, vivienda de interés social, clase media alta, y en ese sentido, pues yo creo que existe una gran oportunidad. Lo que yo creo que es importante recalcar, de que para abordar esos grandes temas que decía Javier, debemos de construir una visión de país. Debemos de despojarnos de cualquier interés particular, político, ideológico, y pensar en el país primero.
Si nosotros pensamos en el país primero para abordar temas económicos, para abordar temas de delincuencia, yo creo que podemos construir una solución que tal vez no va a ser perfecta, pero en la cual todos nos vamos a sentir más cómodos. Yo creo que eso es lo que ha faltado, una visión de país para tratar de abordar esos grandes temas. En el caso particular del sector construcción, creo que vamos por buen camino, pero realmente el tiempo se nos agota. Y lo que necesitamos es ver ya esa voluntad política en tratar de tener un Estado que sea un facilitador, un coordinador, que realmente haga la función de tratar de promover la inversión con el mismo inversionista nacional, porque de estos 1.500 millones de dólares, el 99% es inversión de empresarios nacionales que quieren generar inversión en su país para generar miles de fuentes de empleo. Y eso es lo que necesitamos. Ok, con ese entonces vamos a la pausa, ya volvemos en minutos y seguimos profundizando en este tema. Toma el esférico y llega la magia de González. Gracias por continuar con República SB. Don Javier, el año anterior, recuerdo en el marco del ENADE, organizado por la ANEP, el presidente Sánchez Serén en el medio de su discurso dijo: nosotros vamos a impulsar nuestro propio modelo productivo. Intuyo a lo salvadoreño, ahora no recuerdo la frase exacta, pero sí recuerdo eso. La pregunta es: ¿cuál es ese nuevo modelo productivo? ¿Han tenido pláticas ustedes al respecto? Y si no las han tenido, ¿esperarían ustedes que sus dos sectores, industria y construcción, estuviesen como parte fundamental de este? Mira, creemos de que sí han sido identificados, porque tanto el sector construcción como el sector industria dinamizan otros sectores de la economía. Entonces hemos visto que el gobierno sí le está tratando de apostar a estos dos sectores para precisamente dinamizar la economía, y en ese sentido es que hemos tenido reuniones con el secretario técnico, con el ministro de Economía y con diferentes instituciones de gobierno para ver cómo potenciamos ese crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía, ¿verdad? Como decía, ya estamos en diálogo, estamos identificando cuáles son los obstáculos a ese crecimiento, cuáles son los obstáculos a la competitividad, cuál es la tramitología y la burocracia que podemos eliminar, cómo podemos facilitar todo eso. Y nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, no estamos pidiendo incentivos, no estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo ninguna ganguería. Lo que nosotros queremos es realmente que nos ayuden a generar las condiciones, el clima propicio para que los empresarios puedan emprender sus negocios, puedan ampliar sus industrias y permitan esa reactivación económica que nos generaría los empleos que todos quisiéramos. En el caso del sector de construcción, intuyo que no solamente sería el desarrollo de viviendas, sino también construcción de infraestructura, que podría ser parte de ese. Definitivamente, el acuerdo que hemos venido construyendo a través de la vicepresidencia y obviamente con el aval del presidente de la República es precisamente tratar de agilizar, de facilitar esta inversión privada, principalmente en vivienda. Hay también inversiones en centros comerciales, en espacios de oficina, pero paralelamente a la inversión privada que se puede generar en todos estos desarrollos inmobiliarios, que es importantísima, creo que el rol que tiene el Estado en hacer un uso eficiente de la inversión pública, esto puede tener repercusiones muy positivas hacia la economía. Es decir, en la medida que el Estado maneje eficientemente sus presupuestos dentro de todas aquellas instituciones del Estado que manejan obra pública, pues eso también tiene implicaciones positivas hacia la economía. Por eso nosotros siempre hacemos un llamado a que no solo tratemos de generar más inversión en infraestructura pública, sino que hagamos un buen uso en cuanto no solo al proceso de contratación, sino que de desarrollo y seamos eficientes en lograr buenas notas en cuanto al uso de los presupuestos. Es decir, históricamente los presupuestos se han estado invirtiendo entre un 60-65% de lo que se tiene presupuestado en inversión pública. Si nosotros logramos subir eso a un 90%, puede implicar un 1 o un 2% del PIB, solo tratando de ser más eficiente en la inversión pública. Entonces yo sí creo de que hay un gran reto por parte del gobierno en ser cada vez más eficiente en la inversión pública, en elevar esos niveles de inversión pública, pero creo que también, por otro lado, la inversión privada es fundamental porque es aún mayor. Y lo que requiere de parte del gobierno es esa voluntad política, no requiere recursos como tal,
porque lo que requiere es esfuerzos de coordinación, de facilitación, de voluntad de política para desentrampar, para quitar o evitar aquellos obstáculos que no agregan ningún valor agregado al producto final, sino que más bien costos hundidos por los tiempos muertos que tenemos a veces en muchas instituciones del gobierno. Entonces yo sí creo que hay un gran reto, por eso hablo de que, si bien es cierto, y yo quiero recalcar que este gobierno, particularmente el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, cambió el estilo a través del diálogo, de tratar con el sector privado, y yo creo que eso es muy bueno, pero ahora debemos de pasar del diálogo a los hechos concretos, porque no vamos a cambiar la realidad de nuestro país a través del diálogo, lo vamos a cambiar con hechos concretos, que es lo que estamos tratando de construir. Ahora, una pregunta, ¿ustedes tienen un número aproximado de cuántos empleos directos o indirectos se podrían producir con una inversión, digamos, seria y eficiente de parte del gobierno de la República? Sí. Hemos identificado cerca de 1.500 millones de dólares en diferentes proyectos que se pudieran desarrollar en los próximos 5 años, lo cual implicaría una inyección a la economía en términos de números de empleo de cerca de 95.000 empleos entre directos e indirectos para los próximos 5 años. Es decir, esto es algo paulatino y que se va a ir dando, si es que se da, si realmente existe un cambio en la visión, en la mentalidad de cómo manejar la cosa pública en torno a lo que es la tramitología y los permisos. Ahora, don Javier, algo que no hay que perder de vista es esta aprobación del Fomilenio y ese desembolso de dinero que nos va a entrar a nosotros. ¿Cómo se inserta esto en el gran esquema de las cosas de nuestra economía? Mira, esa es una gran oportunidad para el país. Eso es, como te decía, inyectarle una transfusión sanguínea a un enfermo. Eso reactivaría nuestra economía, y esto pues básicamente esta es una ayuda del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos que debemos aprovechar canalizando proyectos que realmente van a reactivar nuestro país, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Entendemos de que ya se están organizando, contratando a las personas que van a llevar a cabo este proyecto de Fomilenio. Y sí, pues la insistencia en las autoridades y en este equipo para que se canalicen esos recursos y sean utilizados de la mejor manera posible para potenciar proyectos que realmente van a generar empleo, van a llevar desarrollo a la zona costera, ¿verdad? Y nos van a permitir ese crecimiento que queremos. Ahora, ya para cerrar esta parte de nuestro programa, quisiera hacerle una pregunta a los dos. En general, y producto de esas conversaciones que han tenido con los funcionarios de gobierno, ¿piensan ustedes que vamos en camino a superar aquellos escollos de repente en diferencia de opiniones que permitas de implementar o la creación e implementación de planes que nos permita a la vez superar ya esta crisis económica en la que nos encontramos? Mira, nosotros no vemos problema en tener diferencias. Lo importante es encontrar los puntos que tenemos en común y trabajar en ellos, ¿verdad? Nosotros no somos transigentes, nosotros realmente le estamos haciendo ver al gobierno donde nosotros nos está apretando el zapato, donde a la población le está afectando, a nuestros trabajadores les está afectando, y le transmitimos esa información al gobierno para que trabajemos juntos en buscar las soluciones, ¿verdad? No se trata de que pensemos igual, se trata que encontremos la solución para todos los salvadoreños y, como bien decía Carlos, pensar en nuestro país, pensar en nuestra nación, no pensar en los intereses propios de cada sector. Nosotros no somos políticos, no somos ideológicos, nosotros somos salvadoreños que nos dedicamos a nuestras respectivas profesiones, al igual que miles y millones de salvadoreños. Entonces, en ese sentido, es importante desarrollar esa confianza con el gobierno, que las críticas constructivas que nosotros hacemos no son por ningún motivo político o ideológico, sino que porque realmente necesitamos actuar ya. Estamos tarde en el tema de la delincuencia, de la criminalidad, en el tema del crecimiento económico, en el tema de la falta de empleo, en el tema del transporte, de la infraestructura pública. No podemos continuar rezagados y posponiendo esos temas que le afectan a todos los salvadoreños. Por eso nuestra insistencia en que abordemos juntos esos temas, encontremos soluciones, y si fortalecemos las instituciones, no debería hacer diferencia quién esté en el gobierno. Señor Guerrero. Yo creo que, por eso decía, es importantísimo generar esa visión de país. Yo creo que el diálogo es positivo. Yo creo que todo comienza porque hay una buena comunicación. Yo creo que la comunicación fluye y existe. Pero yo creo que este es el momento en que se tienen que empezar a tomar decisiones. Decisiones importantes en temas económicos, en temas de la seguridad pública de nuestro país. Y en ese sentido, pues creo que hemos venido platicando, hemos puesto nuestras ideas sobre la mesa,
En el caso particular de nuestro sector ya hemos trabajado en una propuesta y esperamos entonces hoy que el gobierno la tome y la haga suya para que realmente veamos resultados en el cortísimo plazo. Nuestro país no puede permitir seguir la tónica del 2015 como veníamos en el 2014. Nuestro país no lo aguanta, la sociedad no lo aguanta. Necesitamos generar un crecimiento económico por beneficio de todos los salvadoreños. Y en ese sentido, pues yo creo que el Estado tiene un rol importantísimo. Nosotros hemos puesto en la mesa una serie de ideas que lo que esperamos es que el gobierno las tome y las pueda desarrollar, y para eso estamos nosotros como empresarios, para apoyar al gobierno. Pero sí, al final por ejemplo, en el caso particular de nuestro sector, hemos venido trabajando, hemos trabajado una propuesta para agilizar todos estos trámites, pero ya será el gobierno el que la tome y que la pueda desarrollar. Nosotros estamos ahí apoyando y acompañando. Entonces, el tema de la voluntad política para que realmente nuestro país pueda crecer y genere esa confianza en el sector privado está en manos del gobierno. Y esos son los pasos que nosotros necesitamos ver. Obviamente temas como Fomilenio 2 y el ver esa inversión tan importante en nuestro territorio y particularmente en la zona costera ya en el segundo semestre del 2015 creo que es urgente también, porque esto va a venir a ayudar, ¿verdad? Hay inversiones importantes en infraestructura a través de Fomilenio 2, inversiones en escuela para mejorar el sistema escolar de una serie de decenas de escuelas públicas de nuestro país. Entonces todo esto es importante. Y creo que también no hay que perder de vista un tema que es importantísimo, el cual es el tema de la Alianza para la Prosperidad, que es este marco de cooperación para el Triángulo Norte de Centroamérica, los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales puede ser una tremenda oportunidad para nuestro país y para todos los países del Triángulo Norte. Ok, con ese nos quedamos. Vamos a la pausa y vamos a hablar acerca de los planes del gobierno para combatir la delincuencia y lo que cuesta hacer negocios en este país precisamente por la criminalidad. Ya volvemos. En BTS encuentra siempre una mano amiga, porque te ofrece créditos personales y productivos con bajo interés. Banco de los Trabajadores Salvadoreños, tu banco amigo. Ya regresamos. Gobierno en acción. Bienvenidos a su noticiero Gobierno en Acción. El presidente Salvador Sánchez Serén firmó en 2014 importantes acuerdos de país por más de $600 millones para inversión en el desarrollo económico, nuevas fuentes de empleo y programas sociales. El Fomilenio 2 con los Estados Unidos y los acuerdos con la Unión Europea, México, China, Taiwán, Japón y Alianza del Triángulo Norte son de fundamental importancia para la ampliación del sistema vial, el desarrollo de la costa y los puertos y el programa Un Niño, una Computadora. Además de garantizar inversiones para el desarrollo y la generación de empleos, el gobierno ha logrado bajar en un 11% el costo de la energía eléctrica para los consumidores. Hasta la próxima edición de su noticiero Gobierno en Acción. Te esperamos. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el súper adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Siempre creí en el camino que tomaba y siempre supe que podía lograr las metas que alcancé. Ahora, más que nunca, sé de dónde proviene esta fe. Yo también puedo. Yo también puedo. Yo también puedo. Soy Josué Alvarado y represento a los salvadoreños que adentro y fuera de nuestras fronteras saben que podemos salir adelante y volver a sonreír confiados. Es hora que los que podemos actuemos. El buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo
Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Giorgio Fiorelli, Cuba Vera, Dockers, Carlos Santana, Ruffini, Montecarlo, Tiglio, Penguin y muchas más. Elegante, innovador, casual, Montecarlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Montecarlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Un partido de todos es aquel que piensa y trabaja para todos. Y gracias a los votos de los diputados de Gana, todos podemos gozar de un subsidio en el transporte público, la energía eléctrica y el gas. Gracias a los votos de los diputados de Gana, tus hijos gozan de zapatos y uniformes, Ciudad Mujer y Semilla Mejorada. Votar por los diputados de Gana es asegurar un mejor futuro para todos. Vota por Gana, el partido que piensa y trabaja para todos. Seguramente te has preguntado cómo se mejora un país. Quiero que sepas que un país mejora cuando tú mejoras, que un país avanza cuando tú avanzas, que un país se supera cuando tú te superas. Porque toda gran transformación comienza con un primer paso. Comienza con tu actitud positiva. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Lo que cuenta es tu actitud positiva. No dejes que la tos hable por ti. Para esa molesta tos, Tosil, en 3 presentaciones. Tosil miel contiene limón más un antibiótico 100% natural. Tosil original y Tosil infantil. Tosil, alivia la tos. Innovación de Laboratorios Suizos. Bueno, la actividad económica no se desarrolla definitivamente en el vacío y mucho de esta está mediada por lo que sucede en el país. Nuestro país es un país violento, desafortunadamente. Quiero que escuchemos lo que dijo el comisionado Landaverde hace un par de días en torno a la situación que estamos viviendo actualmente y los homicidios. Nosotros tuvimos 16 casos el fin de semana, tenemos 241 en el mes. Iniciamos el mes, como todos sabemos, de una manera difícil, con un promedio de 15. En la última semana se redujo a 13 diarios, cifra con la que nos mantenemos ahorita. Bueno, 13 homicidios diarios, son 13 personas menos, son 13 trabajadores menos probablemente, o 10 o 8, pero diariamente. Aparte es gente que tiene miedo y aparte son inversionistas que de repente no quieren meter su plata. Como respuesta a esto, la empresa privada ha traído al equipo de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, tratando de implementar las ideas que de alguna manera le llevaron a él a reducir la criminalidad en una urbe tan grande como Nueva York. Escuchemos lo que dijo el ministro Lara y don Jorge Dabú sobre las expectativas, sobre lo que esperan del trabajo del señor Giuliani. Ellos van a requerir una serie de informaciones de distinto tipo, ¿verdad? Tanto en la parte policial, de funcionamiento de la policía, sus procedimientos, como también en otras áreas como penales. Van a ir a las penitenciarías, van a ir a la calle, van a ir a hablar con la gente, quieren ir a los mercados, quieren entender cómo sucede el crimen, quieren platicar con agentes de policía, quieren platicar con comisionados y subcomisionados. Es decir, ellos vienen a hacer un diagnóstico completo. Bueno, don Javier, esta medida se tomó, una medida extraordinaria, porque definitivamente la criminalidad no solo afecta a la vida humana, sino también la actividad económica. ¿Cuánto le está costando al país, en términos de crecimiento económico, este nivel de criminalidad que tenemos? Mira, no tenemos esa cifra en cuantificada. Lo que sí no hay que perder de vista, y lo hacemos muy seguido cuando solo hablamos de estadísticas, se nos olvida que esos 13, 15 muertos son padres de familia, son hermanos, son hijos, son trabajadores. Ese es el problema de las cifras frías, ¿verdad? De que perdemos de vista que son salvadoreños que están perdiendo la vida cada día. Y creemos de que esa es la principal responsabilidad del Estado en estos momentos, garantizarnos la seguridad, garantizar la soberanía de las comunidades, de los territorios. Y por eso nuestro apoyo como sector privado al gobierno
para dedicarle un esfuerzo mayor al tema del combate de la delincuencia. Mucho se ha hablado de la prevención, hay cientos de propuestas sobre el tema de prevención. El Consejo Nacional de Seguridad ya hizo un proyecto que contiene 124 acciones, de las cuales 76 vienen de proyectos anteriores. Ellos lo han cuantificado en 1.850 millones, por lo que hemos revisado, 1.550 están orientados a proyectos de prevención, que están bien, pero solo 300 millones a proyectos de combate de la delincuencia en 5 años. Eso solo son 60 millones de dólares para combatir la delincuencia. Entonces nosotros creemos de que todo proyecto de prevención tiene que ir acompañado con el combate de la delincuencia. Entonces, en este sentido, nosotros hemos propuesto que el gobierno contrate al equipo de Giuliani, que ya ha sido contratado por Guatemala y que ya está asesorando a Honduras, y creemos de que como región debe de haber cierta coordinación del esfuerzo, especialmente en el crimen organizado y en el narcotráfico, porque si ellos son efectivos en Guatemala y en Honduras, toda esa delincuencia se puede venir a nuestro país y nosotros no somos efectivos en combatirlo también. Ha venido el equipo técnico de Giuliani, que son expertos policiales con una gran experiencia técnica en lo que es el trabajo investigativo, en el manejo de la información. Esto no es político y ha habido algunas críticas a esta propuesta de ANEP porque algunos piensan que este es un esfuerzo político para desacreditar la gestión del gobierno. Nada que ver. El equipo de Giuliani es un equipo puramente técnico, policial e investigativo. Y por lo que hemos platicado con ellos, tienen ideas y tienen una gran experiencia, han trabajado en muchos países, trabajan en países de la región como en Sudamérica y en todo el mundo, tienen una gran experiencia y creemos de que si el gobierno, a través de la policía, si la fiscalía, si los centros penales trabajan juntos, se puede diseñar una estrategia efectiva de combate de la delincuencia, una estrategia de una ley penitenciaria, una política penitenciaria, una política de rehabilitación de los reos para que podamos tener una inserción posterior de los reos a la sociedad para que puedan llevar una vida productiva. Entonces, es un proyecto completo y lo más interesante es que no te habla de mano dura, te habla de mano efectiva, que no es lo mismo, ¿verdad? Y cuando él te habla de cero tolerancia, quiere decir cero corrupción, cero impunidad, quiere decir que nadie debería de pasar por el sistema si no ha recibido una justicia. Antes de continuar con usted, don Carlos, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro Benito Lara cuando se trataba de la manera en que de repente ellos iban a procesar todas estas ideas que el señor Giuliani les iba a trasladar. Escuchemos. De lo que se trata es que todas aquellas buenas prácticas que hay en algunos lugares y que podamos tener alguna posibilidad de aplicarlas, pues bueno, hay que tropicalizarlas, ¿verdad? Pero que nosotros debemos de construir lo nuestro, debemos de construir lo nuestro. Señor Guerrero, su reacción. Mire, yo creo que esta es una clara muestra del sector privado preocupado por un tema transversal y que se ha salido de las manos, como es el tema de la seguridad pública, por tratar de aportar, ¿verdad? Y de una manera constructiva y propositiva se contrató, se hizo esta contratación de la firma del exalcalde Rudolph Giuliani, el cual tiene una vasta experiencia y creo que sus credenciales son conocidas por todos, para tratar de llevar a la mesa una propuesta concreta que pueda ser de alguna manera aplicada o tropicalizada a nuestro país. Yo en primera instancia veo una actitud correcta por parte del gobierno en, digamos, abrir sus libros y en tratar de asimilar a los consultores para que hagan el mejor trabajo posible para que al final el resultado de esta consultoría traiga beneficios al país. Y esperaría también esa actitud correcta para que cuando tengamos finalizada esa consultoría se puedan tomar las acciones, como bien dijo el ministro, obviamente aquellas que puedan ser tropicalizadas a nuestro país. Y en ese sentido creo que vamos por la ruta correcta. Creo que hay que tener un poco de paciencia y todos tenemos que poner de nuestra parte. El hecho de haber creado este Consejo de Seguridad, aunque en primera instancia se veía muy voluminoso en términos de cuántos participaban en él, pero entiendo ya que la tónica que ha llevado en diferentes comisiones ha sido muy positiva. Yo esperaría que este esfuerzo podamos tener en los próximos meses ya concluidas ciertas acciones concretas, porque vuelvo a lo mismo, tenemos que ya pasar a acciones concretas para ver un cambio. Yo sí quiero dejar en la mesa una idea, y es que realmente es triste que si queremos proyectar nuestro país sea conocido
en el resto del mundo por la violencia, por el número de muertes diarias y no por lo bueno que tiene nuestro país. Entonces es un tema de percepción y de imagen. Y yo creo que ahí esto tenemos que cambiarlo todos. En la medida que bajen esos índices delincuenciales y de muertes, pues entonces también tenemos que cambiar esa percepción, esa imagen de país que tenemos en el exterior. Porque si no cambiamos esa imagen, difícilmente vamos a ser exitosos en atraer inversionistas extranjeros. Entonces yo creo que sí es importantísimo. El tema de la seguridad es uno de los talones de Aquiles que tenemos hoy por hoy. Y yo creo que es un tema en el cual todos los salvadoreños debemos de aportar. Y es de aquellos temas en los cuales decía tenemos que construir una visión de país totalmente despolitizada, sin ideologías, sin intereses particulares y abordar el tema como debe de ser. Bueno, esto es importante lo que menciona el señor Guerrero, porque hay números fríos y no necesariamente los números de los homicidios. Allá por 2013, el señor Jorge Adabú, presidente de ANEP, decía que la empresa privada estaba gastando aproximadamente 650 millones de dólares en seguridad privada. Nosotros sabemos que muchos microempresarios y pequeños empresarios también están pagando renta anualmente y al mes a las pandillas. Sabemos, por ejemplo, también que hay compañías que tienen que pagar renta para poder entrar con sus camiones a repartir sus bebidas gaseosas. Los fotoperiodistas de Teleprensa por la noche tienen que primero chequear con los líderes pandilleros de la zona. Y el alcalde Quijano, ayer en 8 en punto, dice que él tiene que tener el aval de los líderes pandilleros para poder hacer campaña. ¿Qué tanto está afectando eso la actividad productiva para ustedes? Todo lo que has dicho es correcto, Carlos. Es decir, la industria como empresa está sufriendo todos ese flagelo de la delincuencia, ¿verdad? Pero nuestros trabajadores también. Son ellos los que en sus comunidades no pueden salir, son extorsionados. Hemos visto pues todos los días las noticias. Entonces, este es un tema que debemos abordar como país, no solo el gobierno. Debemos abordar como país y resolverlo de inmediato, porque no podemos estar sujetos a la voluntad de los delincuentes. Entonces, este proyecto que está haciendo ANEP es para tener un diagnóstico, para que luego el gobierno pueda adoptar esas medidas y, como bien dijo el ministro, las mejores prácticas. Por supuesto, de acuerdo a las realidades nacionales, no vamos a copiar lo que él hizo en Nueva York, pero hay que adoptar las experiencias y aplicarlas dependiendo de la realidad nacional. Este tema de seguridad requiere la mayor importancia ahorita para el gobierno y nosotros hemos visto que mucho se habla de los números económicos, Carlos, y no se definen las prioridades de combate. En la experiencia que hemos tenido de plática del tema de seguridad con el gobierno anterior y con el actual gobierno, se habla mucho de cómo conseguir los recursos, pero no se ha definido cuál va a ser el plan. Tal vez nosotros estamos acostumbrados primero a ver un plan y después buscar los recursos para poder financiar ese plan. Pero aquí pareciera que primero buscamos los recursos y decimos, no tenemos dinero, entonces solo podemos hacer esto. Entonces, sí se requiere un plan y luego buscar los recursos para el plan, y no al revés. Y yo quisiera agregar también, esto es importante porque, digamos, todo el ejercicio que se está haciendo por tratar de construir una solución al tema delincuencial va obviamente a conllevar muchos recursos y a cuantificar estos recursos. Yo creo que sería un mal mensaje en estar pensando, una vez cuantificamos estos recursos, en más impuestos. Más bien, ahí es donde yo hablaba de hablar a nuestros socios estratégicos, a nuestros cooperantes, en el marco, por ejemplo, de la Alianza por la Prosperidad. En el marco de la cooperación con el gobierno americano, qué mejor inversión que invertir en el tema de la seguridad, y más cuando es una inversión orientada hacia el Triángulo Norte, que básicamente tenemos muy similar nuestros problemas, ¿verdad? Con diferentes, si queremos, aristas, pero al final el tema delincuencial, tanto en Guatemala como en Honduras, es muy similar, los índices delincuenciales que tenemos. Entonces, si logramos construir una solución regional, la cual sea atractiva para la cooperación internacional, llámese en este caso particular de los Estados Unidos, para también evitar esa inmigración hacia el norte, pues se vuelve sumamente lógico, ¿verdad? Entonces yo creo que esfuerzos como este de Giuliani y del gobierno en general y de la sociedad civil en construir una solución es lo que va a demandar después ser muy creativos en tratar de buscar el financiamiento para ellos, que no necesariamente sea más impuestos, lo cual en este momento sería, digamos, terrible cuando estamos queriendo buscar un crecimiento económico. Bueno, con esa idea entonces vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno,
Caballeros, ya para cerrar el programa y para que quede en récord, quisiera preguntarles su opinión acerca de el liderazgo, digamos, que ejerce el presidente Sánchez Serén y cómo este incide en las relaciones entre el gobierno y la empresa privada. Don Javier. Mira, sin duda aquí hemos tenido una continuidad del gobierno del FMLN, pero con un liderazgo nuevo y totalmente diferente, ¿verdad? Es decir, el estilo del presidente Sánchez Serén es más cordial, es más abierto al diálogo, no es confrontativo como había sido en los últimos 5 años con el presidente Mauricio Funes. Ahora, cabe notar de que gremiales como las nuestras hemos tenido siempre una buena relación con las instituciones con las que trabajamos, entonces cualquier estilo confrontativo se mantenía a nivel del Ejecutivo. Nosotros siempre hemos trabajado con las instituciones, continuamos haciéndolo, y por supuesto de que esta actitud abierta y al diálogo del gobierno del presidente Sánchez Serén permite un mayor acercamiento, pero como decíamos con Carlos, no podemos continuar dialogando sin fin. Necesitamos llegar a soluciones concretas y empezar a ejecutarlas para realmente levantar nuestro país, con una visión de país. Entonces, muy positivo el estilo del presidente Sánchez Serén, pero necesitamos realmente generar esa confianza, dejar de lado ideologías, dejar de lado la política. Nosotros como sector privado lo que queremos es lo mejor para el país, generar un clima de confianza que permita atraer nuevas inversiones, que permita generar empleo y traer desarrollo para todos. Señor Guerrero, le doy la última palabra. Sí, definitivamente el presidente Salvador Sánchez Serén logró romper esa tensión, esa confrontación que existía con el sector privado, y eso creo que todos lo hemos percibido. Yo creo que bueno, que sano, así deben de ser las relaciones, y creo que buena parte de su gabinete, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, así como el mismo vicepresidente, ha tenido relaciones muy cercanas con diferentes sectores de la parte privada productiva, y eso es muy bueno. Quisiéramos verlo más cerca al presidente Salvador Sánchez Serén, aún más cerca del sector productivo, del sector privado. Yo creo que es momento de pasar, como dije, de buenas intenciones y del diálogo que se ha tenido a acciones concretas. Y yo creo que en estos próximos meses tendremos que ver esas acciones que esperemos que sean con visión de país y que esperemos que traigan los beneficios que todos los salvadoreños esperamos en términos de crecimiento en términos de generación de fuentes de empleo que tanto necesita nuestra economía. Nosotros estamos siendo optimistas, ¿verdad? Obviamente el momento coyuntural que se vive a apenas unos cuantos meses y medio de elecciones siempre complica las cosas, ¿verdad? Creo que después de estas elecciones vamos a tener una estabilidad de 3 años porque no van a haber elecciones, lo cual espero que sea tiempo para construir esa visión de país y que realmente nuestro país pueda crecer, porque necesitamos crecer. Ok, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Y a ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.